Saludos a las personas supervisoras, directores y directoras regionales, docentes universitarios, representantes del MEP, Colipro y otras instancias que nos siguen de manera virtual y a través del canal de YouTube de audiovisuales de la UNED. Sean bienvenidos y bienvenidas al segundo día de la tercera jornada internacional de supervisión educativa, titulada Desafíos de la Economía 4.0, el nuevo rol de la supervisión educativa en los procesos de transformación de los sistemas educativos. Esta es una actividad coorganizada por el Ministerio de Educación Pública, el Departamento de Supervisión Educativa, la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro, la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OIE. La meta de la jornada es generar un espacio para la reflexión, análisis y prospección de los retos educativos y el papel de las personas supervisoras. En esa línea, se están generando procesos de investigación y de extensión que se mantendrán de forma sostenida. Para la agenda del día de hoy, tenemos varias indicaciones importantes. A las 7:30 iniciaremos el día con la actividad cultural titulada Historias Cabécares, a cargo de la compañía La Bicicleta. Seguidamente, por este mismo enlace, a las 8:30 se llevará a cabo la conferencia Cómo las TIC pueden aportar para llevar a la educación a la economía 4.0. Retos, experiencias, recomendaciones. Conferencia que estará a cargo del señor Dimitrios Brachopoulos. Tendremos además un espacio de café entre las 10:15 y las 10:30 de la mañana. En este espacio pueden interactuar y conversar a través de este mismo enlace en el que nos encontramos en este momento. A partir de las 10:30, cada persona debe ingresar al enlace respectivo del taller al cual se inscribió. Finalizado el taller, se dará un espacio para la alimentación, para el almuerzo, de 12:30 a 1:30 de la tarde. A la 1:30 retomamos para cerrar el día con dos conferencias. Una titulada Gestión, Innovación y Modernización, retos del centro educativo desde el liderazgo. Conferencia que estará a cargo del señor Felipe Aravena Castillo. Y la otra conferencia está titulada Supervisión Transformadora, Ciudadanía Digital, Bases de Datos y Tecnología en la Supervisión. Conferencia que está a cargo del señor Antonio Moreira Teixeira. Si hay alguna consulta con respecto a la agenda o algún aspecto técnico, pueden evacuarla a través del chat. Sin más, damos ahora el pase a la compañera Carla Vargas para presentar la actividad cultural. Muchas gracias, Carla. Yo quiero darle la palabra al señor Alexis Murillo Jiménez, quien es asesor nacional del Departamento de Supervisión Educativa de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación Pública, quien tiene a cargo la presentación del académico que expondrá la primera conferencia del día de hoy. Don Alexis, adelante, por favor. Muy buenos días para todos y para todas. Gracias, don Eduardo, muy amable. Me complace presentar al doctor Dimitrios Brachopoulos. Desde el año 2005
el doctor Dimitrios ha trabajado como miembro de la facultad de diferentes universidades, incluyendo la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Abierta de Chipre, la Universidad Europea de Chipre, la Universidad de Liverpool, la Universidad de Roehampton de Londres, Universidad Essex, Universidad de Wittenberg y Universidad de California en Berkeley. Actualmente es miembro de la Facultad Contribuyente de la Universidad de Walden. Obtuvo su doctorado en Pedagogía, específicamente en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia en la Universidad de Barcelona y cuenta con 6 maestrías en Administración de Empresas, Garantía de Calidad en Educación Superior, Evaluación y Acreditación de Programas, Docencia y Aprendizaje en Ambientes Digitales, Coaching Profesional y Estudios del Sudeste de Europa. Don Dimitrios, un gusto tenerlo acá con nosotros. Sea bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días en Costa Rica, buenas tardes aquí en Holanda, en Ámsterdam. Un placer compartir este espacio virtual. Me gustaría mucho más estar con vosotros en Costa Rica, pero el Internet nos da la oportunidad de estar juntos muchísimos kilómetros de distancia. Muchas gracias también por la introducción, que nos ahorrará un poco de tiempo de mi presentación, porque ahora pasaré mucho más rápido la parte de introducción personal. Quería presentar el tema que he preparado para hoy, que se llama Supervisión, Innovación y Tecnología, Retos y Oportunidades. Y como ya habéis comentado, yo he trabajado en diferentes lugares, conozco también diferentes países y la realidad tanto en supervisión, pero más sobre cómo se utiliza la tecnología, y esto es donde nos vamos a enfocar. Actualmente solo quería decir que estoy liderando el Departamento de Tecnología Educativa para el Cambio Social en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. Y es un departamento que pertenece en una universidad tradicional de más de 45.000 estudiantes, pero funcionamos de una manera innovadora, es decir, colaboramos más con partners del sector privado, por supuesto también con otras universidades, pero colaboramos más con el gobierno y en el sector privado, teniendo como base principal los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y también los 3 temas que tenemos en nuestro departamento es la educación inclusiva, también en el sentido que todo el mundo tiene que tener acceso a la educación, el desarrollo del talento a través de desarrollo de competencias transversales para que puedan estas personas ser competitivas en el mercado de trabajo actual, pero también para los trabajos del futuro. Y también, por supuesto, la parte de educación en línea y a distancia, que como habéis mencionado, he trabajado desde 2005. En cuanto a la estructura de la presentación, hablaremos rápidamente sobre el contexto actual y las tendencias tecnológicas en la educación. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero voy a presentar unos conceptos y unos temas que actualmente son prioritarios para todas las instituciones educativas.
Luego, para contextualizar un poco la presentación, hablaremos sobre la supervisión educativa muy brevemente, porque yo estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia es más experta que yo en supervisión. Voy a dar unas características, unas áreas de trabajo identificadas para la supervisión educativa en diferentes países y luego vamos a elegir algunas áreas de trabajo y funciones de supervisión y vamos a reflexionar sobre cómo podemos utilizar la tecnología en estos procesos y si la utilizamos ya y cuáles son los retos que afrontamos para que la tecnología tenga un impacto positivo en supervisión educativa. Finalmente, os voy a invitar a un proyecto de investigación que probablemente será interesante para algunos de vosotros, que es sobre la integración de la tecnología en supervisión educativa, identificando más las necesidades formativas y los retos que están afrontando los supervisores. A mí no me gusta mucho tener una presentación 100% expositiva, es decir, me interesa la interacción y no sé si conocéis la aplicación Mentimeter, el menti.com. Los que nos ven desde YouTube o desde Zoom pueden participar desde su teléfono móvil. Solo tienen que entrar el menti.com y luego voy a dar un número que tienen que introducir para poder participar en unas pequeñas preguntas y muy simples que tengo y puede participar todo el mundo a través del Zoom, de YouTube. El que vea la presentación puede participar y creo que será interesante ver un poco cómo dominamos la tecnología, qué tipo de tecnología priorizamos, etc. Primero, me gustaría reflexionar sobre el contexto actual y mencionar que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, han tenido un papel destacado y sostenido en la innovación educativa. Y en las últimas décadas, su impacto se refleja principalmente, primero, en la evolución de modalidades educativas, en la evolución de herramientas educativas y también de plataformas educativas. Es decir, cuando empecé a estudiar hace más o menos 20 años el tema de tecnología y educación, hoy hemos pasado de una educación puramente presencial y desarrollada principalmente en el aula a múltiples opciones de formación, opciones que siguen siendo puramente presenciales con apoyo tecnológico, mixtas, lo que se llama blended learning, combinación de presencialidad y enseñanza virtual, hasta experiencias formativas puramente virtuales. Así, podemos ver que la tecnología nos ha ayudado mucho a incorporar e integrar nuevas maneras de enseñar y aprender y también de trabajar, lo que se llama teletrabajo o teleestudio. Hoy, más que nunca, estas nuevas formas aparecen en nuestra sociedad y en diferentes países más desarrolladas en cuanto al uso de la tecnología o menos desarrolladas, estos conceptos aparecen ya en todo el mundo. A través de la innovación educativa se adaptan estrategias, enfoques y se desarrollan nuevas herramientas para dar una respuesta a las nuevas necesidades que tenemos. Nuevas necesidades como trabajadores, como empresas, como instituciones educativas, como universidades, como centros de investigación. La tecnología nos ha ayudado a cubrir algunas de estas necesidades. Hasta el año pasado, todos diríamos que hemos avanzado mucho, la tecnología se utiliza
en todos los aspectos de la educación. Los estudiantes utilizan tecnología en su vida diaria, lo mismo la mayoría de los profesores. Muchos de los colegios o algunos de los colegios ya tienen una infraestructura básica, pero lo que ocurrió, y aquí se ve sin luz, es la pandemia de COVID. Ha aparecido hace más de un año ya, que interrumpió el proceso de enseñanza y aprendizaje eh, en todo el mundo, con poquísimas excepciones. Aquí podemos ver un contraste. Acabo de hablar sobre la evolución de la tecnología, la integración de la tecnología en el trabajo, en la educación, en nuestra vida diaria, pero ¿qué ha pasado? De repente hemos visto que no somos capaces de continuar el proceso educativo con éxito. Escuelas han cerrado y muchos profesores y muchos estudiantes no han podido tener educación de la misma calidad que hubo antes de la pandemia de COVID. ¿Qué ha pasado? Y aquí quería compartir con vosotros un editorial muy corto de no más de 3 páginas, porque todos me comentaban: Dimitrios, ahora con la pandemia de COVID, esta es la oportunidad de la educación en línea, de la educación a distancia, porque todos la están probando, la están implementando en educación primaria hasta educación vocacional y educación superior. Y mi respuesta es sí, pero también veo muchísimos peligros y muchísimos retos, porque si no aplicamos bien los principios y los valores de la educación en línea, es muy probable que acabaremos con una conclusión que la educación en línea no funciona y que no puede producir igualmente una educación de calidad como la educación presencial, que por supuesto para mí, al menos, es cierto, porque sabemos universidades e instituciones en línea que funcionan perfectamente antes de la pandemia y que ofrecen educación de calidad, pero si no se aplica bien los principios y los valores de la educación en línea, podemos acabar en conclusiones que no son ciertas. Es decir, entramos en una época donde parece que no somos tan preparados como pensábamos, que utilizar las redes sociales o tener una plataforma en la escuela o en la universidad, eso no significa que todos podemos seguir un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. Y en este editorial que se publicó hace un año, al principio de la pandemia, pero creo que todas las conclusiones siguen siendo válidas hoy, tenemos que comentar qué tenemos, qué necesitamos y qué nos falta para utilizar lo que tenemos para una educación en línea de calidad. Lo que es importante es que la tecnología no es la solución. Eh, una aplicación, un programa, una plataforma, una página web sola no puede ofrecer educación de calidad. La tecnología necesita aproximaciones pedagógicas que pueda conducir y que pueda ayudar a estudiantes y profesores a alcanzar los objetivos establecidos. No es solo comprar tecnología o saber manejar la tecnología. Es más, cómo integro la tecnología en mi propuesta pedagógica. Yo como escuela, yo como universidad, yo como institución de educación vocacional.
¿cuál es mi propuesta? El valor que ofrezco a mis estudiantes y a la comunidad en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las tecnologías. Muchas veces no estamos haciendo estas preguntas y consumimos muchísima energía en identificando herramientas o en pidiendo recursos para infraestructura, pero solo la tecnología muy difícilmente nos ayudará a ofrecer una educación en línea de calidad. Por eso me gustaría compartir esta diapositiva, porque aquí hablamos de las necesidades que tenemos y también de la diferencia que hay entre la docencia de emergencia a distancia, porque no era una opción ahora con la pandemia de ofrecer educación a distancia, y lo que se llama educación en línea, que es una opción, una selección que hacen instituciones, estudiantes y profesores. Si leemos informes de empresas importantes que hacen investigación sobre las tendencias actuales en tecnología educativa, hay un sector enorme que se llama EdTech. Encontramos diferentes trends, diferentes tendencias. Yo, por la economía de tiempo, he escogido unos cuantos como temas a tener en cuenta cuando reflexionamos sobre la integración de la tecnología en los sistemas educativos. En primer lugar, tenemos la inteligencia artificial, y aquí en la primera imagen veis un chatbot, un asistente virtual, y el impacto que tiene la inteligencia artificial en todos los sectores de la vida. Por supuesto, también en la educación, y hablaremos un poco más en la siguiente diapositiva. Luego tenemos la realidad aumentada, que también, especialmente ahora con la pandemia de COVID, ha tenido un impacto importantísimo en la educación, y en la educación tanto formal como no formal, como por ejemplo la educación museística, en museos. Muchos museos han optado por guías virtuales y actividades de aprendizaje con el uso de realidad aumentada. Por supuesto, tenemos la popularidad y la expansión de lo que se llama mobile learning, es decir, el aprendizaje a través de dispositivos móviles, sobre todo teléfonos móviles, los smartphones y los tablets. También, por supuesto, las diferentes modalidades de educación a distancia, la educación mixta y los diferentes modelos. La gamificación. La gamificación apareció mucho más durante la pandemia, pero antes de la pandemia se hablaba mucho sobre cómo podemos mejorar los niveles de motivación, de compromiso que tienen los estudiantes. Cómo podemos hacer nuestra docencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje más motivador y más eficiente. Es decir, cómo podemos estar seguros que los estudiantes nos están siguiendo, están interesados y al final aprenden. Y finalmente, pero para mí muy importante, tenemos la enorme cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición con el uso de las tecnologías. Es decir, las plataformas virtuales de aprendizaje, como las plataformas Moodle, Blackboard, Canvas, Google Classroom, lo que utilizan las diferentes instituciones educativas, toda la actividad de los estudiantes y de los profesores genera una enorme cantidad de datos. Si utilizamos estos datos y toda esta información de una manera
inteligente, podemos tener impacto muy positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y quiero hablar un poco sobre cada una de estas tendencias. Y empezaré con la tendencia que seguro todos conocen, que es el e-learning, la educación mediada por el Internet. Y aquí hemos visto las diferentes modalidades que han aparecido durante los últimos años. Tenemos universidades que ofrecen educación 100% virtual, y también tenemos otro tipo de instituciones educativas que lo hacen eso, pero tenemos educación 100% virtual, es decir, todo a través de Internet, y educación que permite colaboración, que permite clases de tipo síncrono, como la presentación que tenemos ahora, es decir, profesor y estudiantes estar online al mismo tiempo. Tenemos modelos asíncronos, es decir, 100% a través de Internet, pero sin la necesidad de estar en línea con el profesor en un momento determinado. Tenemos modalidades mixtas que como mínimo ahora en Europa se utilizan más y más estos modelos en la época de hoy, post-COVID. La situación va un poco mejor aquí con las infecciones, y poco a poco las instituciones educativas nos permiten continuar nuestras clases presencialmente, pero no como antes. Entonces, la opción de blended learning, de la enseñanza mixta, es lo que estamos aplicando. Y también hemos visto, no voy a hablar mucho más de eso, dentro del blended learning, muchísimas diferentes opciones. Una enseñanza mixta con un enfoque presencial, una enseñanza mixta con un enfoque virtual, una enseñanza mixta con una presencialidad para la parte práctica de una asignatura y online para la parte más teórica. Es decir, se ha generado una pluralidad de modelos que, por supuesto, porque estamos hablando de supervisión también, necesitan control, seguimiento, evaluación, para asegurar que la educación que se ofrece a través de estos modelos nuevos, alternativos, sigue siendo de calidad. Y hace un año nadie hablaba de este proceso de control y seguimiento, porque el objetivo principal era: tenemos que hacer lo posible para continuar con la educación, para no interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, después de más de un año, creo que es tiempo para organizarnos, para establecer procesos de evaluación, seguimiento y mejora de estos modelos de enseñanza alternativos que han aparecido dentro de la época de COVID. El concepto de la gamificación, como he señalado anteriormente, era importantísimo antes de la pandemia también. Muchos profesores decían: estoy hablando en mi clase y veo poca interacción, veo poco interés, veo poca colaboración con mis estudiantes. La situación se ha empeorado durante la pandemia, donde la mayoría de los profesores imitaban lo que hacían en clase a través de una aplicación de videoconferencias como la que tenemos ahora, y la situación era peor. Es decir, muchos decían: estoy hablando a cámaras apagadas, no hay comentarios, no hay preguntas, no tengo evidencias de que mis estudiantes me están siguiendo y, lo más importante, que están aprendiendo. Entonces, la gamificación aparece aquí para decir a los estudiantes
que sabes que también virtualmente podemos pasarlo bien, podemos aprender de manera divertida y que la educación en línea puede ofrecer una pluralidad de actividades de aprendizaje, que nunca la clase será igual de la anterior, porque cada vez podemos utilizar algo nuevo y aprender tanto en cuanto al contenido de una manera más agradable, pero cada vez aprendemos más herramientas y desarrollamos nuestra competencia digital. Solo quería subrayar que gamificación no es solo utilizar un juego, es decir, una aplicación como es Kahoot, como es Mentimeter, que voy a utilizar yo hoy. Esto no es solo, no hablamos de gamificación solo con la integración de un juego. Es que estamos diseñando nuestra enseñanza para que tenga esta mecánica de los juegos, potenciar el espíritu de competencia entre los estudiantes, premiar los buenos resultados o la buena predisposición de los estudiantes. Es decir, hay muchísimas actividades que se pueden hacer dentro del contexto de la gamificación y no es solo hacer la docencia tradicionalmente e introducir un juego. El enfoque de la gamificación es la motivación y el compromiso. Y hay evidencias de la investigación actual que mejorando el compromiso y la motivación, mejoramos también los resultados. El tema que más me interesa a mí a nivel de investigación es el de inteligencia artificial y de lo que se llama Big Data. Antes de este trabajo que tengo en la Universidad de Ámsterdam, trabajaba en educación superior corporativa, en una red de universidades, teniendo el rol de director ejecutivo sobre el éxito del estudiante, Student Success. Aquí habíamos utilizado mucho la inteligencia artificial y la información que tenemos de los estudiantes para poder tener una previsión de quiénes tienen mayores opciones o más riesgos de suspender, quiénes están en riesgo para abandonar sus estudios. Entonces, creíamos algunos algoritmos teniendo en cuenta la información que tenemos de los estudiantes, estudios previos, la capacidad de pagar la matrícula, el conocimiento de la lengua inglesa, porque todos los estudiantes eran extranjeros pero estudiaban en inglés, universidades y conocimientos previos, experiencia laboral y muchos otros aspectos que se combinaban todos en un algoritmo. Y nosotros, durante los primeros días del semestre, teníamos una indicación que, por ejemplo, Dimitrios tiene más probabilidad de suspender. Entonces, dedicábamos todos nuestros recursos a los estudiantes que se veían en riesgo. Porque antes asignábamos los academic advisors, los ayudantes, los advisors de los estudiantes, a todos igualmente. Ahora teníamos menos recursos a los estudiantes que aparecían, que no necesitaban apoyo adicional y que nunca utilizarían los servicios que teníamos para ellos, y poníamos más recursos a los más necesitados. Os voy a comentar que estaba alucinado con cómo eficiente era este algoritmo y 9 sobre las 10 veces entrábamos en unos resultados que eran verdaderos. También pueden dar respuestas a los estudiantes, la inteligencia artificial, sobre horarios, fechas de exámenes, documentación, excursiones
información relacionada al centro educativo, lo que se llama asistente virtual, que lo vemos muchísimo en otras empresas y en el comercio en línea, también empieza a funcionar en universidades. Y puede ayudar mucho dar respuestas rápidas sin tener recursos humanos trabajando 24 horas y ofreciendo información tan fácil y repetitiva sobre esos temas. También la inteligencia artificial y Learning Analytics y Big Data dan información importante a los profesores en cuanto a las calificaciones y les ayuda mucho algunos procesos repetitivos y manuales que se hagan mucho más rápidamente. Luego quería comentar la importancia de, que parece no muy importante, pero yo lo quería subrayar aquí, la importancia del uso del teléfono móvil. Parece simple, pero el teléfono móvil y el smartphone ha ayudado muchísimas personas, millones de personas, de tener acceso en la educación que antes no tenían. Solo quería comentaros que durante esos últimos 12 meses he trabajado mucho con instituciones educativas en Ghana, en África, y que a través de proyectos de investigación que desarrollamos y con el Banco Mundial y otras organizaciones se ha conseguido que la mayoría de estas personas y los profesores tengan acceso a un smartphone y a conexión de Internet. El móvil ha ayudado no interrumpir el proceso educativo durante la pandemia. Porque si pedíamos de todos que tengan acceso a un ordenador o a conexión propia de Internet en casa, sería imposible. Ahora con el teléfono móvil y los datos que habían, el acceso a la información, al profesor, al contenido, ha sido posible. Aparte del acceso, más fácil y más personas, también desde cualquier lugar, porque no todos tienen una oficina o un espacio para estudiar. El teléfono móvil te permite estudiar desde cualquier lugar solo con el aparato. Por supuesto, no se puede hacer todo, no se puede hacer un trabajo de 5.000 palabras en el teléfono móvil. Se puede, pero con más paciencia. Pero si hablamos de la brecha que hay en cuanto al acceso a la educación, creo que ofrece mucho en la población. También es de más bajo coste y está relacionado el teléfono móvil con la socialización, es decir, integración de redes sociales, comunicación entre compañeros de trabajo o comunicación entre compañeros de clase y con el aspecto de gamificación, es decir, con el teléfono móvil podemos integrar juegos y aplicaciones que pueden tener un impacto positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, el tema de la realidad aumentada es una opción también más barata porque a diferencia de la realidad virtual no se necesita equipamiento especial. También con códigos QR en teléfonos móviles podemos utilizar la realidad aumentada y nos ofrece información adicional a un libro de texto. Información que el estudiante no podría alcanzar sin esta información. La realidad aumentada ha ofrecido, como he dicho, muchísimas oportunidades tanto en la educación formal como en la educación no formal
y es algo que tenemos que destacar. También es algo que motiva más a los estudiantes y es aplicada a todos los niveles educativos. Niños más pequeños pueden utilizar y jugar con la realidad aumentada y en un coste más bajo que la realidad virtual, que necesitabas más equipamiento. Bien, sé que es mañana, estamos por la mañana en Costa Rica y no quiero cansar mucho la audiencia conmigo hablando, y he preparado una pequeña actividad. No sé si podéis, si tenéis un smartphone. Los que lo tenéis, hay que visitar la página web menti.com y luego aparecerá espacio para introducir un código. El código que tenéis que introducir es el 50 83 57 57. Y hay una pregunta que hay que responder. Indica su nivel de dominio en cuanto a la realidad aumentada, inteligencia artificial, el mobile learning, el e-learning y la gamificación. Aquí nos interesa el nivel que dominamos el concepto, ¿eh? Es decir, cuando hablo de gamificación, sé exactamente de qué estamos hablando. Podéis marcar vuestro conocimiento. Por supuesto que todo esto es anónimo, ¿eh? De 1 para un dominio muy bajo a 10 a un dominio muy alto. Os voy a dejar un par de minutos por si queréis votar y mostrar vuestros conocimientos. Esta es una actividad, mientras estáis votando y lo estáis intentando. Si no podéis hacerlo o hay algún problema técnico con vuestro teléfono, no pasa nada. Vamos a ver los resultados. Es solo, no es tanto para los resultados, también para el proceso, para introduciros a algunas herramientas que probablemente no están utilizando, son gratuitas y que podéis compartir con todos los que tienen un smartphone y pueden tener conexión a Internet. Vamos a dar un par de minutos más. Y aquí estamos hablando de nivel de conocimiento personal. Vosotros como personas, como educadores, como supervisores, ¿cuál es el nivel de dominio sobre estas herramientas? Y yo ahora voy a entrar en la página correspondiente para ver y compartir con vosotros los resultados. Comparto aquí. Y los que tienen, como he comentado, en teléfono móvil, pueden intentar ir a menti.com y luego introducir el código 50 83 57 y 57. Voy a dejar un poco de tiempo para publicar los primeros resultados. Ya han empezado. Podéis ver, aquí pueden votar hasta 2000 personas. Otro aspecto positivo de estas herramientas. Dejo unos segundos más porque veo que hay interés y la gente está votando. Se ve claramente que el e-learning es el concepto
con más conocimiento, nos parece más algo que dominamos más. Por supuesto, e-learning es un concepto, por supuesto que lo sabemos, pero es más complejo porque implica muchas cosas, pero vemos que la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la gamificación tienen una evaluación bastante baja. Y esto que nos conduce a pensar que tenemos que llegar a entender mejor las tendencias actuales en la educación y la tecnología, porque el futuro de la educación se ve que pasa por estos conceptos y vemos que estos aspectos tienen una puntuación un poco más baja. Me gustaría, ahora voy a parar aquí y voy a daros una pregunta más. Y voy a compartir mi pantalla de nuevo. Aquí indicamos el uso que hacemos en nuestra práctica profesional. Es decir, aquí tenemos que hablar sobre no hasta qué punto dominamos o conocemos, sino hasta qué punto utilizamos estas tecnologías en nuestra práctica profesional. Me encanta ver que tenemos bastantes personas que están votando. Y podéis ver la diferencia que hay en puntuaciones. En realidad aumentada tenemos 29 personas, que la media es 3.5, pero tenemos 29 personas que han dado 1, lo mínimo. Y otra cosa que aparece, y por eso he hecho esta pequeña actividad, era para deciros que a lo mejor dominamos unos conceptos, pero algo pasa y no los utilizamos en nuestra práctica profesional. Podéis ver e-learning, hasta e-learning es algo que lo sabemos, pero lo utilizamos mucho menos. Lo mismo con el uso del teléfono móvil. Bueno, esta era una pequeña actividad para así incluiros en mi presentación. Y voy a pasar esta parte muy rápidamente porque, como he comentado anteriormente, la mayoría de vosotros sois más expertos que yo. Hice un estudio, una revisión bibliográfica sobre las áreas de las funciones y las áreas de trabajo que aparecen para los supervisores educativos. Y empiezo con Costa Rica, con un trabajo excelente, el proyecto que se ve en la fuente, trayectoria educativo profesional, mecanismos de gestión y necesidades de desarrollo profesional de las personas que trabajan en supervisión. Y hemos identificado las siguientes áreas de trabajo: alcances e interpretación de la política educativa, que eso aparece en casi todos los países que vamos a ver; planes de estudio, participación de la supervisión en los procesos de asesoramiento y actualización curricular, y también participación del supervisor, de la supervisora en el seguimiento de las normas técnicas y administrativas. En Holanda podemos ver, empezamos también con los alcances e interpretación de la política educativa. Hay un enfoque en el proceso educativo. Se hace mención especial en el clima escolar y el aseguramiento de calidad. Aquí estoy hablando de los enfoques, lo que aparecen como títulos y como
prioridades. Por supuesto, en todos los países se están cubriendo esos temas, pero algunos aparecen como más prioritarios que otros. Y en Holanda tenemos la supervisión de la gestión financiera de los centros educativos, porque en Holanda los centros educativos tienen bastante poder y manejan recursos financieros. Entonces es parte de los supervisores la supervisión de gestión financiera que se hace en las instituciones. Otro país, y he intentado escoger países con características muy diferentes para ver que hay una tendencia en los enfoques. Tenemos los alcances y la interpretación ahí. También especificar y evaluar el nivel de logro de los objetivos de las lecciones de la escuela y de la educación, es decir, de un nivel más específico a un nivel más general, el clima escolar y el aseguramiento de la calidad y también la mejora de la educación. En Reino Unido tenemos la calidad de la inspección también, es algo que se prioriza y la mejora de la educación también con el clima y el aseguramiento de la calidad. Rivera Hernández del 2017 hizo un estudio similar de la función de la supervisión en diferentes países. Podemos ver que tenemos Canadá, Chile, Cuba, España, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, México, etc. Y podéis ver la categorización de las funciones. Por supuesto, puedo compartir esta información. Vais a ver que hay muchos aspectos en común. Es importante señalar que Finlandia es el país de este estudio donde no existe la figura del inspector desde los años 90, 1990, y todo el sistema educativo se basa en un sistema de autoevaluación, es decir, los profesores y las escuelas y las instituciones se autoevalúan. Podríamos hablar horas y horas sobre este aspecto, pero los que estáis siguiendo los sistemas educativos, Finlandia lidera los rankings y siempre tiene unos aspectos más liberales y diferentes del resto de países. Y estoy hablando de países como con características similares, es decir, Suecia es bastante diferente que Finlandia. Finlandia es un país que me gustaría mencionar para los que querían saber más leyendo el trabajo que he citado a continuación. Sea como sea, la supervisión en los diferentes países está diagnosticando situaciones previsibles y ofrece sugerencias, monitoriza y controla. He puesto comillas en el verbo controlar porque muchas veces tiene una connotación negativa del control que a muchos no gusta, pero más de hacer un seguimiento y monitorizar la situación, me refiero aquí, crea condiciones para alcanzar los objetivos educativos y contribuye en la modernización del currículum y los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a escoger cada una de estas actividades, de esas funciones generales para ver cómo podemos utilizar la tecnología y qué tipo de tecnología tenemos que tener en cuenta. Antes de hacer eso, queda claro en todos los sistemas educativos como política educativa vigente la promoción del uso educativo de las tecnologías y de la inclusión digital. Es decir, partimos de esta política que se encuentra en todos los documentos educativos y de supervisión, pero también legislativos, que todos potenciamos y apoyamos
la promoción del uso educativo de las tecnologías y de la inclusión digital. Cuando hablamos de inclusión digital, nos referimos a estos 4 aspectos. Primero, acceso, es decir, para poder recibir el impacto positivo de la tecnología, todos tienen que tener acceso en esta tecnología. También tenemos la parte de competencias, es decir, tengo que formar la gente para estar preparada a utilizar la tecnología, el uso, saber dónde y cuándo podemos utilizar y qué tipo de tecnología y, por supuesto, el carácter innovador que ofrece la tecnología, tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también en el proceso administrativo y de gestión. Y en esta parte vamos a enfocar los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, diagnosticar situaciones y ofrecer sugerencias. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar las visitas periódicas, pero no muy frecuentes, que se hacen y luego no hay conexión, no hay seguimiento, no hay relación, no hay dinámica de colaboración? ¿Cómo podemos ser parte del centro educativo mientras supervisamos y no como un externo que aparece de repente y acaba diagnosticando y ofreciendo sugerencias? Utilizando herramientas de teleconferencias es el primer paso. Es decir, ya tenemos tecnología que nos permita, sin visitar la escuela, estar en contacto con el profesorado, con la dirección, hablar y reflexionar sobre retos, sobre situaciones que hemos detectado en nuestra visita. También podemos crear instrucciones, sugerencias, utilizando recursos multimedia, un vídeo, un manual interactivo en línea, con recursos abiertos y con coste mínimo, para no decir cero. Y por supuesto, como podéis ver en las últimas partes, cómo puedo tener una imagen de la actividad del centro a través del análisis de la información. Es decir, cómo se utiliza el correo, cómo se utiliza el calendario de la institución y los eventos, quién participa, quién no participa. Hay documentos compartidos en la red, cuál es el nivel de participación, de creación. Todo eso nos da muchísima información sobre el funcionamiento del centro. Y hay muchísima información que disponible en estos medios tecnológicos. Y es lo que tenemos que aprender a localizar y luego interpretar estos datos. ¿Qué significa si la dirección de una institución educativa envía un documento importante a través del correo institucional y nadie, o un 5% de los, del claustro, abre ese documento? ¿Qué significa? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué sugerencia podemos ofrecer? ¿Cómo podemos dar un ejemplo para esta sugerencia utilizando las tecnologías? Luego, seguro que tenemos que seguir monitorizando y controlando la información. Y hay sistemas, lo que se llama information systems, sistemas de información, que nos ofrecen
muy detallada información sobre la matrícula, el número de estudiantes por institución, el número de recursos humanos, docentes y personal administrativo, bajas, necesidades de contratación, resultados de calidad o resultados institucionales, proyectos totales de la institución, cuántos se han iniciado, cuántos han acabado, cuántos se consideran proyectos no acabados. Toda esta información la podemos encontrar a través de la tecnología. Hay también un camino interesante, cómo localizarla y cómo interpretarla. Necesitamos mucho trabajo y entrenamiento, información en eso, pero la tecnología hoy en día nos ofrece muchísima información y muchos países ya tienen instalados estos sistemas que nos pueden ofrecer una imagen clarísima de toda esta información. Luego, cuando hablamos de crear condiciones para alcanzar los objetivos educativos, yo he localizado 3 puntos: formación, colaboración, infraestructura. Para ayudar a las escuelas que no han llegado al nivel deseado, tenemos que utilizar las tecnologías para formar las personas que necesitan formación. Tenemos que utilizar las tecnologías para estar en contacto con esas personas y abrir un canal de comunicación constante donde los profesores se sentirán cómodos de pedir ayuda, de preguntar por nuestra opinión y demostrar que han conseguido cambiar la situación y alcanzar los objetivos establecidos. Y por supuesto, hablamos de la infraestructura. No podemos en teoría pedir determinadas acciones y no tener la infraestructura básica para utilizar y conseguir estos objetivos. Es decir, primero tenemos que asegurarnos que la infraestructura básica existe, y estoy seguro que habrán instituciones educativas con muchos más recursos y otros con menos, pero como mínimo que haya una infraestructura básica es importante para poder hablar de hemos alcanzado los objetivos y que hemos reunido unos mínimos de calidad que es lo que decimos durante la supervisión. Por supuesto, hay muchas más cosas que decir cuando hablamos de cómo podemos recomendar o ayudar y sugerir el uso de las tecnologías para modernizar el currículum y los métodos de enseñanza y aprendizaje, que es otra función principal que tienen los supervisores. Aquí yo he dividido esta función en 3 partes. Cuando hablamos del currículum y cuando hablamos de los métodos de enseñanza y aprendizaje, yo he escogido la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación por separado. Primero porque en la mayoría, para no decir en todos, en la mayoría de los sistemas educativos hay énfasis especial en la evaluación y creo que es importante investigar este aspecto por separado. Entonces, en cuanto a la enseñanza, tenemos los modelos pedagógicos, la aproximación pedagógica. ¿Cuál es el papel que tiene la tecnología en mi institución? ¿Cuál es el DNA que tiene nuestra institución en cuanto al uso de las tecnologías? Cada profesor la puede utilizar de manera diferente, pero yo tengo como institución crear el contexto, crear la filosofía, y dentro de esta filosofía y de este modelo que yo quiero para mi institución,
cada profesor, cada clase, cada nivel educativo puede tener implementaciones y variaciones de esta implementación. También herramientas. ¿Qué tipo de herramientas y de recursos sugerimos a las escuelas? ¿Cómo les ayudamos a escoger las herramientas adecuadas? Las herramientas que están abiertas y que todo el mundo las puede acceder. ¿Cómo formamos el profesorado sobre cómo escoger una aproximación pedagógica o cómo elegir la herramienta A de la herramienta B para un proceso concreto? ¿Cómo podemos utilizar las tecnologías para conseguir lo que se llama diferenciación educativa? Diferenciación es saber las habilidades, las preferencias de nuestros estudiantes y construir nuestra enseñanza alrededor, teniendo como base estas competencias y estas preferencias y fortalezas. ¿Cómo se puede hacer esto? Es decir, creando una variedad de formatos de recursos de aprendizaje, no solo texto, pero también audio como podcast o vídeo como recursos multimedia, creando actividades de aprendizaje de diferentes características, individuales, grupales, con exposición, con trabajo colaborativo, trabajo en la red. Es decir, todo eso ayuda. La pluralidad de actividades, de recursos y de evaluación ayuda a cada estudiante a demostrar sus fortalezas y preferencias. También tenemos que sugerir y recomendar qué tipo de entornos digitales, cómo escoger una plataforma virtual y cómo escoger servicios y funciones de la plataforma virtual que tenemos a nuestra disposición en el colegio. Y finalmente, calidad, seguimiento. ¿Qué se pide? ¿Cuáles son los mínimos y cuáles son los resultados deseados? Todo eso se puede, lo necesitan las instituciones y los profesores, especialmente en nuestra época de transición de una docencia de emergencia a distancia al nuevo normal que seguiremos a partir del nuevo año académico. En cuanto al aprendizaje, también herramientas, la infraestructura, la motivación, cómo podemos, qué se necesita, cómo puedo utilizar la tecnología para mejorar la motivación, el compromiso, y también cómo valoro el feedback que recibo y la satisfacción de los estudiantes, cómo el feedback de los estudiantes se integra en las sugerencias que estamos proponiendo. Y finalmente, cuando hablamos de evaluación, aquí tenemos evaluación formativa, es decir, actividades que no todas contribuyen en la nota, pero después de cada actividad los estudiantes recibirán feedback que les será útil para la próxima actividad o para los exámenes o para la evaluación final de una asignatura. ¿Qué tipo de feedback damos? ¿Cómo utilizamos la tecnología para dar feedback? Hay muchísimas aplicaciones que te dan la oportunidad de grabar tu voz, de crear un vídeo, de escribir en el trabajo de un estudiante y poner comentarios y reacciones. ¿Cuáles son las características de feedback que pedimos de los profesores? ¿Cuál es el nivel de personalización? ¿Cuál es el nivel de detalle? ¿Cuál es el nivel de feedback constructivo? Porque muchas veces vemos que damos feedback enfocando a
lo que no nos gusta a un trabajo. ¿Qué tipo de modelos de evaluación tenemos alternativos al examen final? Si no podemos tener un examen final por la pandemia en clase, ¿qué tipo de evaluación alternativa puedo ofrecer? Una presentación virtual, un ensayo, otro tipo de actividades. Finalmente, formación sobre la evaluación. ¿Tienen todos suficientes recursos para poder evaluar y dar feedback de manera deseada? ¿Cuáles son los criterios de calidad y cómo hago un seguimiento para ver la mejora que tiene lugar? Todos esos aspectos son muy importantes y por eso quería introduciros a un tema de investigación que estoy iniciando y empezaremos formalmente en septiembre con nuestro nuevo año académico. Y es una invitación abierta también a todos los compañeros en Costa Rica, porque si hay mucho interés, podemos hacerlo, enfocarlo en Costa Rica separado por otros países. Si hay menos interés, vamos a incluir Costa Rica en el estudio junto con otros países, pero podríamos hacer un case study en Costa Rica. A mí me interesaría también sobre el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la supervisión educativa. ¿Cómo utilizan las supervisoras, las TIC en su práctica profesional? ¿Cuáles son las necesidades formativas en cuanto al uso de las TIC en la supervisión educativa y qué oportunidades ofrecen las TIC en la supervisión educativa? Este es el plan y la idea inicial que tenemos para esta investigación y hay diferentes tipos de participación. Podría ser participación a través de recogida de datos, porque esto será un trabajo cualitativo con entrevistas con supervisores. Por supuesto, habrá una revisión sistemática de la literatura, pero la recogida de datos es cualitativa a través de entrevistas. Podéis expresar vuestro interés en esta parte, pero también a los que están más involucrados en temas de investigación, podríamos crear y tener coautoría en este tipo de estudios. Tenía dos últimas preguntas sobre nuestra sección y no podemos utilizar el Zoom no podemos utilizar el Zoom ahora, pero para estas preguntas, pero me gustaría saber cuál sería vuestro reto más importante. ¿Sería la falta de formación, la falta de conocimiento sobre el valor de la tecnología en supervisión? ¿Sería la falta de acceso en las tecnologías? No sé si podríamos en un chat, no sé si hay algún moderador que nos podría ayudar aquí, identificar estos retos y luego me gustaría abrir la conversación para preguntas, comentarios que pueden tener. Aquí os dejo también mi información y mi correo electrónico. Muchas gracias, Dimitrios, por la reflexión que nos has hecho y ese barrido sobre cómo las TIC pueden aportar en el proceso educativo y de manera muy puntual en los ámbitos de supervisión educativa. Agradecerte esas reflexiones, esos aportes y sobre todo también ese barrido sobre la realidad de la supervisión en diferentes contextos, en diferentes países. Pero sobre todo hacernos pensar en esos retos que tienen las personas supervisoras
propiamente sus circuitos escolares. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y a las 260 personas que están en la plataforma de Zoom, las personas supervisoras, asistentes y de las direcciones regionales. Ahí queda esa pregunta que nos hace Dimitrios al final, ¿verdad? ¿Cómo incide? Y ya voy a leer algunos de esos comentarios. Ya te los voy a leer. Tenemos una primera pregunta, ¿verdad? Bueno, dos sugerencias y ahora después lo vamos a canalizar eso de Jorge Bogantes y Alfonso Brenes, que recomendé bibliografía sobre inteligencia artificial y realidad aumentada. Ahí ahorita te voy a dar el espacio para que lo digas. Tenemos algunas respuestas, Dimitrios, para que lo vayas canalizando ahí. ¿Qué retos tienen los supervisores con el uso de la tecnología? Nos dice Ana María Palacios, falta de conocimiento en el uso de las TICs. Nos indica Ingrid Monge de la UNED, la capacitación, la necesidad de capacitación con foco de atención. Don Denis Jiménez nos indica falta de conocimiento también en el uso de herramientas. Yesenia Araya, el tema de la conectividad, que no tiene mucho acceso en nuestro país las instituciones, además que los docentes no tienen la suficiente capacitación. Algunos de los comentarios que se han generado en red, y te dejo eso barrido ahí. Y ahora vamos a tener, le vamos a pedir que habilite el micrófono a don Ronald Porras Arrieta, que va a hacer una pregunta y comentario, lo vamos a escuchar. Adelante, don Ronald. Nos escucha, don Ronald, ya puede habilitar su micrófono para hacer su pregunta o comentario. Mientras escuchamos a don Ronald, tenemos a Estrella, en la apertura de más capacitaciones, nos dice otra compañera, Ivania Lizano. Un reto importantísimo, el uso de las capacitaciones para marcar la diferencia desde el ámbito de la gestión. Mientras esperamos, don Roland, también me gustaría comentar sobre las respuestas que hemos recibido sobre los retos, si me permite. Adelante, adelante, Dimitrios. Primero, me comprometo también a juntar un poco de bibliografía para los que estén interesados con mi presentación. Voy a enriquecer mi presentación con algunas lecturas muy importantes para que entiendan lo que es la inteligencia artificial y su impacto en los procesos educativos y, en consecuencia, en supervisión educativa. Esto me comprometo y con placer voy a compartir unos recursos recientes, pero me gustaría comentar con los compañeros y compañeras. Estamos hablando de falta de recursos. Tenemos que separar un poco las diferentes fases del problema. Primer problema es si dominamos y si atendemos las oportunidades que nos ofrecen esas tendencias tecnológicas. Si lo dominamos, que esto viene a través del estudio y bibliografía y el contacto con esa tecnología, el siguiente tema que tenemos que resolver es el acceso a esta tecnología. Y relacionado con el acceso es la parte de formación. Es decir, yo conozco países donde hay acceso en la tecnología, pero no hay formación sistemática del profesorado y los profesores y los líderes de las instituciones educativas hacen un uso de 30% de todas las oportunidades y de las funciones que ofrece la tecnología, porque la formación no es sistemática, no es obligatoria y no es de calidad. Solo me gustaría así enumerar las fases y los retos que tenemos que afrontar en cuanto al uso de la tecnología. Ahí nos tenemos dos comentarios más, Dimitrios, antes de darle ya el espacio a don Ronald para escucharlo. Tenemos acá, don Denis Jiménez, la falta de equipo tecnológico de primer nivel, la obsolescencia del equipo tecnológico. Bueno, eso es un tema que todas las instituciones cada cierto tiempo tienen que renovar el equipo, ¿verdad? Pero ahí nos genera ese comentario. Tiene que ver también con la realidad de nuestro país y muchos países del tercer mundo sin recursos para estar actualizando, pero toca un tema delicado. La Junta Regional, bueno, de Pérez Celedón nos indica el acceso a la tecnología y el conocimiento de esa tecnología. Se debe agregar esto con más fuerza como proceso a los docentes. Que las universidades formen docentes, la formación inicial con el uso de la tecnología nos toca por acá. Doña Elizabeth, hay mucha falta de conocimiento en el uso de herramientas que los supervisores puedan utilizar para generar su trabajo. Dejo sus comentarios ahí y tenemos ahora
Entonces vamos a escuchar a don Ronald. Don Ronald, ¿puede habilitar su audio para que lo escuchemos? Adelante. Hay algún problema con el micrófono, creo, ¿no? No, ya lo escuchamos a don Ronald. Sí. Sí, señor. Adelante. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy buenos días a don Dimitrios, a los compañeros de las Es que yo no lo puedo escuchar. No sé, si me lo podéis repetir si se escucha a vosotros, por favor. Un momentito, don Ronald. Ya lo dejamos que vuelva a hacer la intervención. Ya dio el saludo inicial para que Dimitri lo pueda escuchar bien. Ok, ahí para que traten. Ahora lo escucha Dimitrios. Puede hablar, don Ronald, así lo estamos escuchando. Sí, bueno, reiterar el saludo a don Dimitrio. Muy buenos días. Un atento saludo desde la zona de Monterrey de San Carlos. No sé si me escucha ahí, don Dimitrio. Sí, mejor. Bajo, pero mejor, sí. Mejor, sí. Muy bien. Vamos a ver si es el audio de la computadora. De la zona de Monterrey de San Carlos, Dimitrios. Muy bien. Zona norte de nuestro país. Zona norte de nuestro país. A las autoridades de la UNED, Colipro. Y quizás más bien voy adelantando un poquito
un poquito lo que a Dimitrios, lo que nos dijo don Ronald, mientras se vuelve a conectar ahí por un problema Me técnico. parece bien, sí, perfecto. Y esto es algo que no nos tiene que preocupar porque esta es la realidad de la educación y la comunicación a distancia. Claro. Es parte de la agenda, entonces no tenemos que preocuparnos, ¿eh? Don Ronald nos tocaba 3 aspectos, Dimitrios, que quiero recalcar acá, que ya algunos compañeros los escucharon, ¿verdad? Nuestro país tiene un 8% de financiamiento para la educación, que hay un recurso que podría invertirse en inversión tecnológica. El otro es que existe un fondo de telecomunicaciones, un recurso importante que el Estado podría redirigir acá. Y nos toca la necesidad de una política nacional para articular esto. Y un cuarto elemento que te sistematiza un poco la discusión que nos hace es que hace 2 años estaríamos trabajando de manera presencial un encuentro de este tipo y hoy estamos en esta realidad. Entonces, ese cambio con la necesidad de ajustar en una política pública. Y te voy comentando dos criterios más que están presentes ahí. La necesidad de contextualizar la tecnología a las comunidades y que se requiere una política articulada con las autoridades nacionales en materia de tecnología. Es decir, nos están hablando mucho de política pública, ¿verdad? Ya vamos a esperar que Ronald se conecte por acá para que pueda hacer una reflexión de cierre, pero puedes ir adelantando por ahí y pueden ir generando sus comentarios también desde el chat. Puede empezar con unos comentarios sobre lo que me has adelantado. Adelante, Ya, Dimitrios, adelante. perfecto. Me parece muy interesante la propuesta sobre telecomunicaciones, porque con proyectos que tienen que ver con teléfonos móviles podemos conseguir muchas cosas en cuanto a la integración de la tecnología a masas, a muchas personas que sin el teléfono móvil no tendrían acceso. Y hemos visto durante la pandemia que algunos países y gobiernos han apoyado un poco los ciudadanos con el precio de los datos de los teléfonos móviles para que los puedan utilizar más, o que habían programas y planes para que Internet a través del teléfono móvil sea más accesible. Esto es una cosa que recomiendo, y la política sobre el uso de las tecnologías no es una prioridad, sino es una urgencia. Porque hemos visto que con la pandemia, y no hablamos de países, a mí no me gusta la separación, este grupo de países, países avanzados, menos avanzados, hemos visto que en la pandemia no hubo diferencia. Estés donde estés, hubo problemas importantísimos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso era porque no había una política clara y aplicable para unas situaciones de emergencia como era la pandemia de COVID. Y tiene que ser una prioridad hoy para los gobiernos para que estén preparados. Este año fue la pandemia COVID, puede ser el impacto climático o otra pandemia, o la transición a un modelo mixto de educación, combinando la virtualidad con la presencialidad. Todo eso se tiene que describir, se tiene que informar y establecer unos criterios de calidad, porque ya no podemos estar en emergencia durante 2 o 3 años. Emergencia se justifica durante los primeros meses, todos hacen lo que puedan, pero luego un gobierno, un ministerio, un país tiene que presentar recursos para que la comunidad educativa sepa los mínimos de calidad que se tienen que alcanzar. Tenemos 4 comentarios más, Dimitrios. Willy Fernández, que dice: se debe hacer un cambio en la mentalidad de los supervisores, mayor compromiso y contextualización. Me imagino que la contextualización de las herramientas tecnológicas a esos diferentes ámbitos. Nuevamente tocan el tema de las velocidades en Internet, que es muy lento en algunas regiones del país. Miguel Cibaja nos dice: la inexistencia de sistemas de información, que creo que tocaba ese tema de las bases de datos que nos permitan a nosotros buena gestión y toma de decisiones. Henry Villegas nos dice: ¿cómo aplicar las TICs en la función supervisora si no nos dan el espacio para capacitarnos o autocapacitarnos en las mismas? Bueno, ahí nos habla de otros retos. Esos 4 comentarios que tenemos por acá.
te los dejo para que los Sí, des por ahí. me gustaría hablar sobre el tema de la velocidad. Lo entiendo y es un reto, me imagino, no solo en zonas de Costa Rica, pero en muchas zonas en el mundo. Os digo mi realidad personal. Al principio de la pandemia, yo vivo en el centro de Ámsterdam, que Holanda no se considera, es un país muy potente a nivel económico, pero era imposible hacer una teleconferencia en los primeros 2 meses de la pandemia porque todo el mundo trabajaba desde casa y la red no daba tenía que irme en la universidad para utilizar la red de la universidad. Pero la velocidad no es algo que nos puede parar. ¿Por qué? Porque hay herramientas, hay plataformas, hay actividades, hay sistemas de información que no requieren conexión de alta velocidad. Y esta es la tarea de los expertos, de identificar las herramientas y las aplicaciones que más se adecúen en el contexto y no elegir una herramienta que se utiliza, por ejemplo, en Holanda para un contexto que es totalmente diferente de Holanda. Así pues, la velocidad es un problema, pero hay soluciones. Y finalmente, solo me permitirán no estar de acuerdo con el concepto de autocapacitación, porque especialmente si hablamos de supervisores, los supervisores tienen que ser muy bien capacitados y formados sistemáticamente con programas de formación de alta calidad para poder transmitir la importancia, el valor y los resultados que se pueden obtener a través del uso de las tecnologías. Ahí nos llegó un comentario más, Dimitrios, de Ángel Torres, que dice la mejora continua para los supervisores con el uso de las tecnologías, pero que también nos reflexiona, la pandemia ha puesto en evidencia esas desigualdades y esas brechas que pues en el mundo y en general en nuestro país nos estamos preguntando, ¿estábamos preparados para enfrentar el contexto y ese cambio en la curva del uso de las tecnologías, que es un poco lo que están manifestando las y los compañeros ahí? Creo que te dejaríamos el espacio hay otra pregunta más, vamos a verla por acá. El Circuito 06 nos dice capacitarnos y comprometernos con el uso de tecnologías digitales, convencernos de que es una necesidad el uso correcto de esos recursos digitales. Se debe mejorar el acceso a la conectividad y la adquisición de recursos para todos, más aún en las zonas rurales. Se requiere el personal dispuesto a ese cambio. Nos toca varios elementos, ¿verdad? Hay esos dos comentarios más que nos están señalando. Excelentes comentarios y agradezco mucho que tenemos una audiencia viva así con excelentes comentarios. Solo me gustaría añadir un aspecto sobre las brechas, las desigualdades que que ahora son más evidentes. Y esto es lo que tenemos que luchar. Y por eso estoy hablando de mínimos. No es porque no me interesa llegar a la excelencia o a la mejor versión de la educación, sino quiero asegurarme que todos reúnen los mínimos de calidad necesarios, porque eso es para evitar estas desigualdades. Si tenemos instituciones o países que llegan al 100% durante la pandemia porque ya tienen la política, ya tienen los recursos, ya tienen la tecnología, y tenemos países que quedan al 20%, esto es lo peor que puede pasar en el mundo, porque hablamos de diferentes categorías y diferentes velocidades en cuanto a la educación. Y mi principal objetivo es hacer lo posible para reducir esta brecha entre los que tienen los recursos y los que tienen menos. El ejemplo que daba a mis compañeros de Ghana, me decían, ¿cómo puedo hacer educación en línea si nadie de mis estudiantes en mi zona rural no tiene teléfono móvil o acceso a Internet? Entonces les decía, tenemos que imprimir actividades, recursos, apoyo y dejarlos impresos
en el colegio, en la escuela, y que los puedan recoger, porque tenemos que encontrar soluciones, y si no tenemos acceso a la tecnología, no significa que tenemos que parar, tenemos que hacerlo en papel y ser creativos y ayudar lo máximo que podamos para evitar estas brechas entre los que tienen acceso a recursos y los que no. Okay. Gracias, Dimitrios, por las reflexiones. Yo creo que se ha hecho, hay mucha interacción, hay más preguntas. Voy a leer los últimos 3 comentarios y creo que ya tenemos por acá a don Ronald en el chat conjunto que tenemos por acá. Dice don Ronald que también el tema de educación de adultos, que yo creo que es un tema que te interesa muchísimo a vos, ¿verdad? El reto de cómo accesar a la población que ya ha sido excluida del sistema, ¿verdad? Tenemos también Astorga, que nos dice que es importante caminar hacia la formación de la persona supervisora en función de las finalidades del sistema educativo en las comunidades y a nivel de otros ámbitos. Agradecemos muchísimo las intervenciones y muy contentos de verdad con la participación de Dimitrios y también los comentarios que se han generado acá en el chat. Y las reflexiones que siguen apareciendo. Nos dice Laura Aguilar por ahí, cómo bregar con los contextos políticos. Obviamente, la educación es un espacio político, ¿verdad? Llegar a cambios sustantivos también tiene que ver con situaciones políticas. Vamos a escuchar si aparece como Junta Regional de Pérez Celedón. Don Ronald, ¿puede habilitar el micrófono para que lo escuchemos? Y ahora sí, pues hacer una reflexión de cierre acá para que Dimitrios ya proceda. Por temas de tiempo y agenda, pasamos a un espacio que después vamos con unos talleres. Lo escuchamos. Adelante. Ya le daría el espacio también a don Eduardo de Colipro, que está moderando esta actividad. Lo siento, pero yo No escuchamos por acá. Don Olman, es que el compañero que va a participar es don Aurelio de Pérez Celedón, es el que está... Ok, don Aurelio. Don Aurelio, lo escuchamos. Don Aurelio, ¿puede habilitar el micrófono? Buenos días, ¿me escucha, don Olman? Perfecto, le puedo ver y le puedo escuchar perfectamente. Lo escuchamos, don Aurelio, su reflexión. Dimitrio, Aurelio, de un cantón de Pérez Celedón, provincia de San José. Encantado. Un gusto y muy amena su presentación. Muchas gracias por participar. Estuve atento y escuchando su exponencia, su exposición, y me pareció interesante en algún momento cuando se refería a usted de cómo nosotros, desde el quehacer educativo y de supervisión, poder integrar lo que es la tecnología, lo que es la virtualidad, lo que es la modernidad, le llamo yo. Sin embargo, eso me encantó porque creo que nosotros, por la ubicación que tenemos en el planeta, América Latina, América Central, nuestra cultura es particular, digo yo, diferente un poco a la europea y a otras culturas que somos un poco distantes de esa cultura un poco virtual, un poco digital por parte de la formación que hemos tenido, por parte de la capacidad tecnológica que tenemos, por la parte de las necesidades y limitaciones que tenemos desde formación hasta recursos. Nosotros cuando la pandemia nos alcanza, nos agarra y nos revuelca y nos da un giro de 360 grados de un día para otro. Por supuesto que vino y nos desnudó y nos dijo, ustedes tecnológicamente tienen recursos pocos, pero también tiene poca formación para utilizar los recursos. En nuestra mayoría de nosotros, en las supervisiones, creo que vivimos eso, porque ahí nos dimos cuenta que teníamos recursos tecnológicos que tampoco sabíamos utilizar, porque nosotros no hemos de alguna manera sido formados en esta línea. Yo le haría más bien como una reflexión y tal vez una consulta. Yo le decía a usted que por la cultura de nosotros, la parte presencial es muy importante. Nosotros como latinos, como ticos, digamos a los costarricenses les decimos los ticos, somos muy sociables y además venimos con la parte presencial a fortalecer algunas partes como son esa interacción, esa solidaridad, ese intercambio entre personas. Entonces yo personalmente creería que sí es muy importante la virtualidad y la tecnología, pero no podríamos nosotros, o no deberíamos, digo yo, como en la parte que nos ubicamos geográfica, por la cultura que tenemos, totalmente
venir a reponer totalmente la parte presencial por la parte virtual. Considero importantísimo, pero yo creo que es necesaria también la parte presencial como parte del proceso de formación de nosotros. Y más bien me gustaría que usted se refiera a ver qué piensa usted sobre lo que es desde la geografía de nosotros, la presencialidad totalmente viniendo a ser repuesta por la parte virtual. Un gusto, muy amable, muchas gracias. Un placer y excelente comentario y aportación. Solo me gustaría decir que estoy de acuerdo con el aspecto cultural. El aspecto cultural juega un papel fundamental y también el aspecto geográfico y las costumbres y cómo le gusta a la gente interactuar y estar y vivir. Mi aportación era más, no era un dilema que tenemos que cambiar la educación presencial por la virtualidad. Y también si muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor, educación en línea o educación presencial? No se puede comparar porque para algunas personas la educación en línea es más adecuada por el perfil que tienen. Por ejemplo, yo nunca haría 6 maestrías si tuviera que ir en la universidad y pasar horas y horas de clases presenciales porque mi trabajo no me lo permite y puedo estudiar por la noche y los fines de semana. Por eso, para mí, para mi perfil, va más, me conviene más la virtualidad. Por eso, no pido a nadie que cambie sus preferencias, pero sí que creo que es necesario tener una estrategia cuando no es posible educarse a través de la metodología que nos guste y que preferimos, que esté que tengamos una estructura, infraestructura, metodología, recursos que nos permitan seguir educando y recibiendo educación sin interrupciones y sin bajar el nivel de calidad. Eso que nos pasó con la pandemia, y usted lo explicó perfectamente, nos desnudó en muchos países. Lo que sí que considero necesario hoy es estar preparados para que no nos pase de nuevo. Y si podemos seguir con la educación presencial, adelante, y los que prefieren la virtualidad, que tengan la opción de hacerlo. Gracias, Dimitrios, por las reflexiones finales. Creo que hemos hecho un barrido de todos los comentarios que se han hecho. Hay otros comentarios, ahí nos están preguntando también cómo lo lograron en Finlandia. Ahora esas experiencias pues dan para mucho más reflexión y análisis. Agradecerte, Dimitrios, estos aportes que ojalá apoyen en la mejora de la supervisión educativa de nuestros compañeros que están en una estructura compleja dentro de nuestro sistema educativo. De esta manera cerramos la participación de Dimitrios, que nos ha aportado con la temática del día de hoy, cómo las TIC pueden aportar en los procesos de supervisión, retos, desafíos. Y voy a darle el espacio ahora a don Eduardo de Colipro, que les va a dar una orientación. Vamos a un espacio de receso. Adelante, Eduardo. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias, Olman. Y damos un saludo cordial a todas las personas que están participando de manera activa en esta tercera jornada internacional de supervisión educativa 2021. Quiero recordarles que esta actividad está siendo organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Estatal a Distancia, el Colipro y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Quisiera brindarles algunas indicaciones, así que aquí les solicito de la manera más atenta toda su atención, pues estas serán las coordenadas que vamos a estar siguiendo para las próximas actividades. En este momento, al ser las 10 de la mañana, estamos ingresando a un tiempo de receso, como nos lo estaba diciendo don Olman Bolaños, y vamos a estar en un tiempo de receso, un tiempo de café, de 10 a 10:30 de la mañana. En este espacio ustedes pueden interactuar y conversar a través de
el espacio virtual en el que nos encontramos. A partir de las 10:30 de la mañana, cada persona debe ingresar al enlace respectivo del taller al cual se inscribió. Finalizado el taller, se dará un espacio para el almuerzo, para la alimentación. Los talleres se extenderán de 10:30 a 12:30 de la tarde, es decir, tendrán una duración de 2 horas. A las 12:30 realizaremos el receso del tiempo del almuerzo hasta la 1:30 de la tarde. Y a la 1:30 retomaremos para cerrar el día con 2 conferencias. Una conferencia titulada Gestión, Innovación y Educativo desde el Liderazgo, que estará a cargo del señor Felipe Aravena Castillo. Y la otra conferencia está titulada Supervisión Transformadora, Ciudadanía Digital, Bases de Datos y Tecnología en la Supervisión, a cargo del señor Antonio Moreira Teixeira. Si hay alguna consulta, alguna duda, si usted necesita que le amplíen alguna información, usted puede comunicarse a través del chat, y si no, también puede comunicarse con nosotros al teléfono 25 27 23 62. 25 27 23 62. Si tuviera la necesidad de ampliar algún otro detalle, algún aspecto operativo o técnico para su participación en los talleres, las conferencias, puede comunicarse ya sea al chat o al teléfono 25 27 23 62. Entonces, en este momento salimos a un tiempo de receso. Le invitamos a que usted pueda tomarse un café y también a que pueda interactuar con las personas que están acá también participando de esta jornada educativa.